Bueno, buenas tardes, ¿qué tal colegas? ¿Cómo les va? Bueno, otro jueves más, hoy jueves 19 de mayo, estamos aquí con el doctor Néstor Sebastián Parisi. Gracias, Néstor, por venir. Gracias por la invitación, María. La verdad que es un lujo y hace mucho que queríamos tenerlo acá en Ediciones D&D y en Grupo Profesional, porque bueno, el doctor tiene un currículum extenso, pero solamente voy a nombrar 2 o 3. ¿De acuerdo? ¿O querés hacer alguna crítica o algún otro punto de vista? Pero bueno, Néstor, ¿cómo estamos hoy en el país con los usuarios y consumidores? ¿Es suficiente la ley? ¿No es suficiente? ¿Haría falta una reforma? ¿Cómo estamos hoy? Bueno, antes que nada, María, gracias por la invitación. Gracias por tus palabras, es siempre un gusto poder conversar contigo. Sí, en realidad nosotros decimos que tenemos una ley de defensa del consumidor que es bastante moderna. En este sentido, el Código Civil y Comercial ha venido también a cubrir algunos baches que tenía la ley de defensa del consumidor. Está el consumidor y el usuario protegido por la Constitución Nacional en el artículo 42, pero al día de hoy consideramos que esto todavía no es suficiente. Hay muchas cuestiones que se van generando quizás en el día a día donde la ley todavía va siempre un paso más atrás. Nosotros los abogados siempre decimos que la ley va atrás de los hechos, digamos, ¿no? Ante una determinada situación social viene la ley a cubrir esa situación. Ahora, ¿qué ha sucedido últimamente con los derechos del consumidor? Bueno, yo pongo esta paradoja, los hechos han subido en ascensor y la ley parece que va subiendo un poco por escalera. Hay un montón de cuestiones todavía que no se han abarcado, donde hay lagunas, donde el consumidor se ve desprotegido, sobre todo temas que tienen que ver con lo que ha traído y lo que ha dejado la pandemia, ¿no? Vos ponete a pensar que hoy podés comprar, digamos, por internet desde un chocolatín hasta una casa pasando por un vehículo, y eso lo ha acelerado la pandemia con todo el tema del tráfico por internet, y ahí se generaron un montón de cuestiones donde el consumidor por ahí ha quedado un poco desprotegido porque la ley no acompañó los cambios sociales. No lo podría por ahí haber previsto porque vos ponete a pensar que nosotros éramos unos antes de la pandemia y somos otra sociedad hoy. Cambió un montón de cosas. Nosotros los abogados podemos presentar un escrito, una demanda, tenemos una audiencia. Yo siempre digo lo mismo, antes teníamos una audiencia en San Martín, sí, y por ahí uno tenía que ir volando a La Plata y no llegaba. Hoy, sin ir más lejos, la semana pasada tuve 4 audiencias en el mismo día, en La Plata, en San Martín, en Quilmes. Eso era imposible. Ahora, esos son todos cambios positivos. También es positivo que el consumidor pueda adquirir y comprar absolutamente todo sin moverse de su casa. Pero también ha traído algunas cuestiones o algunos problemas que todavía no están del todo resueltos
Y no es casual, por ejemplo, que si vos mirás la jurisprudencia, las sentencias judiciales y los reclamos del consumidor, hoy una gran parte de esos reclamos se los esté llevando todo lo que se conoce normalmente como phishing. El phishing es un procedimiento, el típico ejemplo, el robo de datos personales, ¿no? El consumidor que dice yo no compré esto y me figura como que adquirí esto, yo no saqué este préstamo y me figura a mí el préstamo como adquirido. Entonces, la ley todavía no está en ese sentido ayornada completamente y hay muchos huecos legales donde los jueces y las juezas tienen por ahí que hacer un poco de bisturí fino para cubrir esos vacíos legales. Entonces, es cierto que la pandemia ha cambiado todas las cosas raudamente, a un ritmo que ni siquiera nadie podía prever, pero sí ha traído complicaciones para los consumidores y los usuarios que, si bien, repito, tienen una Constitución en su artículo 42 que los protege, tiene una ley de defensa del consumidor que los protege, pero hay muchos huecos todavía legales para cubrir donde el legislador no ha llegado por los cambios rápidos. No estoy diciendo que haya que sancionar una andanada de leyes, porque eso tampoco es garantía de una mejor protección para el consumidor, pero sí hay un montón de cuestiones legales que todavía parecerían estar en el aire, sobre todo temas que están vinculados con el comercio electrónico, con el robo de datos a través de tarjeta de crédito, billeteras virtuales, ¿no? Billeteras virtuales. Entonces, parecería por ahí que ahí hay algo que cubrir respecto del consumidor, porque de hecho es lo que sucede. Hoy el 90% de las transacciones, si me permitís ponerlo en números, son realizadas digitalmente por tarjetas de débito, crédito, préstamos virtuales. Entonces, me parece que ahí hay algunos huecos donde todavía el legislador no llegó. Pensemos que la ley fue sancionada en 2008, ¿puede ser? Tal cual. 2008, claro. Imagínate, 2008 esta parte pasó tanto tiempo. Sí. Todo lo que tiene que ver con los ciberataques y todos esos temas que por la vía penal tampoco lo podés. No, y además ha habido regulaciones, digamos, ha habido normativa del Banco Central donde claramente se pretende proteger al consumidor por el tema de, le ha dicho a las entidades bancarias, miren, ustedes tienen que arbitrar medidas de protección suprema para los consumidores para que no le roben los datos, no le envíen un correo electrónico no deseado que sea un engaño y demás. Pero a la luz de los reclamos que uno ve hoy en tribunales es evidente que todavía esto no alcanza, y sobre todo con lo que yo digo, hay una de las normativas nuevas que denomina consumidor hipervulnerable a aquel consumidor que tiene ciertas características, por ejemplo, las personas de avance de edad, personas con cierta discapacidad, personas con cierta situación socioeconómica. Entonces, pensemos que hoy todas esas personas están incluidas en un universo, hoy todas las transacciones están bancarizadas. Vos ponete a pensar que cualquier ayuda que dé el gobierno, digamos, para grupos socialmente afectados, son a través de transacciones bancarias, tarjeta de débito y demás. Los planes de ayuda son a través de digamos, bancarizados. Entonces, eso también problemas de los consumidores en función de Capital y el Gran Buenos Aires. Pero acá hay que pensar más allá, hay que pensar en muchas provincias, muchos pueblos de provincias que por ahí no tienen la misma protección, o donde el consumidor no tiene la posibilidad de reclamar tanto en oficinas gubernamentales y queda totalmente desprotegido. Entonces, esto me parece que es un poco una falencia siempre nuestra, pensar los problemas en el ámbito de Buenos Aires y de Capital Federal sin tomar en cuenta que Argentina es mucho más extensa y los problemas de los consumidores no se terminan en la General Paz. Es muy bueno que lo aclares porque nosotros tenemos muchos colegas que nos siguen en todas partes del país, no sé, de Entre Ríos, de Jujuy, del sur. La verdad que es muy interesante que lo aclares, y de hecho cuando a veces tenemos que invocar alguna jurisprudencia, a mí me gusta en una demanda, una contestación, siempre invocar jurisprudencia de todo el país, más allá que por ahí estemos trabajando en un departamento judicial determinado, porque
a veces suceden cosas que ilustran lo que nosotros queremos probar o fundamentar. ¿Cuáles son los derechos que más se vulneran? Mira, en materia de consumidor pasa algo muy particular, María, pasa algo así como los derechos humanos. Siempre a nosotros nos han enseñado que los derechos humanos están interrelacionados porque era muy difícil afectar uno sin afectar otro. Digamos, si te afectan o te vulneran el derecho a la salud, probablemente se comprometa tu vida. Si se compromete tu derecho a la vivienda digna, se compromete tu derecho a la salud. Bueno, con los derechos de los consumidores pasa algo igual, porque vos te pones a pensar qué protege la Constitución. Básicamente protege el trato digno, el trato equitativo, la salud, la seguridad de los consumidores, los intereses económicos, pero la realidad es que cuando se terminan afectando cualquiera de esos derechos, irremediablemente terminan vinculándose con los demás. Entonces es muy difícil hablar de un solo derecho del consumidor que esté afectado, digamos. A cualquier consumidor que le roban, digamos, o que le extraen los datos mediante algún engaño, algún correo electrónico, le afectan sus intereses económicos. Bueno, pero si eso trae aparejado una serie de estrés y el consumidor se enferma, también está perjudicado la salud, la seguridad, entonces están muy vinculados. Yo lo que te puedo decir respecto de esto es que normalmente cuando se toca un derecho del consumidor es como una hilera de dados que terminan empujándose los demás. Ahora, si vos me preguntás en este marco, ¿cuáles o qué tipo de empresas son las más demandadas respecto de esto? Sin hacer nombres propios, te puedo decir que básicamente no han cambiado en el orden. Te puedo enumerar rápidamente que hoy, bueno, con esto que hablábamos recién de todas las cuestiones de estafa virtuales y demás, las entidades bancarias han pasado a ocupar un lugar preponderante en los reclamos de los consumidores y usuarios. Y después te puedo decir lo de siempre. Al decirte lo de siempre, te estoy diciendo que algo no está funcionando bien, ¿no? Claro. Pero empresas de tarjeta de crédito, empresas de televisión por cable, automotores. Sí, es impresionante cómo ha aumentado el reclamo a los automotores, sobre todo en este momento donde hay alguna cuestión problemática con el tema de la entrega de 0 kilómetros, claro, o la falta de repuesto. No te das una idea la cantidad de reclamos judiciales que hay por vehículos no entregados o, un poco en menor medida, también por fallas de los vehículos 0 kilómetros que no le funciona el airbag o se le rompe la dirección y demás con defectos de fábrica. Pero en realidad tiene más que ver con los planes, ¿no? Los reclamos. Bueno, el tema de los planes de ahorro. Sí, el tema de los planes es un tema que te diría que hay que analizarlo casi con exclusividad dentro de lo que es automotores. Y pasa fundamentalmente por el aumento que han tenido los costos de los planes de ahorro, claro, donde prácticamente ha habido casos donde la mayoría de los consumidores que termina judicializando es porque empezaron pagando una X cantidad de dinero que a ellos les representaba el 20% de sus ingresos. El plan de ahorro funciona cuando aumenta el vehículo, a vos te aumenta el costo del plan. Y hoy la mayoría de los casos ronda entre el 50 o el 60% de los ingresos de los consumidores solamente destinado al plan. Y en ese sentido también otra cuestión muy vinculada a eso es el tema de los créditos UVA, también donde ahí ya parecería un poco el Estado meterse un poco más, ¿no? Porque dice, bueno, los créditos UVA yo te los otorgué, entonces yo un poco tengo que poner un poco de límite, se han suspendido ejecuciones hipotecarias y demás. No alcanza, pero se ha avanzado un poco más. Respecto de los planes de ahorro, lamentablemente al consumidor no le queda otro camino que la judicialización para que se limite el pago del plan de ahorro a un determinado porcentaje de los ingresos que tiene. Claro, claro. Y eso está relacionado todo, creo que en general la mayor parte de esos reclamos con nuestra economía, ¿no? Que es tan difícil, sí, dominar, que la verdad que no podemos tener, creo que afecta muchísimo, ¿no? Tal cual. Ya algo me habías comentado antes sobre el tema de cuáles eran los derechos que más creías vulnerados. ¿Qué pasa con la publicidad de los influencers en IG, en Facebook? Bueno. ¿Cómo impacta? Bueno, ese es un tema, digamos, que yo lo pondría como prioritario en la agenda legislativa. Es un tema donde el legislador ya a esta altura no puede mirar para otro lado. Vos ponete a pensar que de un tiempo a esta parte estaba, cuando nosotros veíamos
algún programa de televisión y el famoso vamos al corte, vamos a la tanda, la publicidad era lo que estaba metido en ese trecho, ¿no? Después empezó a surgir lo que se conocía normalmente como PPT, ¿no? La publicidad, el PNT, mejor dicho, la publicidad no tradicional, ¿no? Que era cuando el conductor, digamos, estaba en medio del programa y lo auspiciaba determinada empresa. Hoy el tema de la publicidad ha cambiado notablemente, porque hoy ya las empresas han dejado, si bien le siguen dando importancia a la gráfica, a la televisión, a la radio, hoy han surgido una cantidad de personas que vamos a denominar influencers, que vamos a aclarar quiénes son. Básicamente los influencers, por supuesto sin hacer nombre propio, porque muchos de ellos tienen en cierta forma algunos fines altruistas, como son, por ejemplo, para juntar dinero para determinada causa solidaria, y está muy bien, no es un ataque contra los influencers, sino lo que yo digo es que ahí hay una necesidad del Estado de regular la publicidad que hacen las empresas por medio de los influencers. ¿Por qué? Pues esto es muy claro. Vos sabés que el Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor regula cómo tiene que ser hecha una oferta de un producto, porque ahí, digamos, después están la famosa publicidad engañosa, sí. Todo eso está regulado. Ahora, no puede ser que porque esa publicidad la haga una persona individual que tiene llegada al público, se esquiven todas esas normas relativas a la oferta. Entonces, creo que ahí, habíamos conversado hace un rato de los vacíos legales, creo que ahí el legislador debe empezar a cubrir esto que tiene que ver con la publicidad de las empresas, de los proveedores de bienes y servicios, realizada por un influencer que no es más ni menos que una persona conocida públicamente, que goza de... Influencer viene básicamente del término influenciar en los demás, digamos, ¿no? Uno ve a esa persona hacer determinada publicidad de un bien o un servicio, entonces inconscientemente acá hay un tema que nos llevaría para hablar una charla entera, que es la cuestión vinculada a las neurociencias, cómo funciona el cerebro respecto de la publicidad, ¿no? La famosa publicidad subliminal y demás. Pero entonces la persona que ve a un influencer o a una persona conocida tiene el convencimiento y razona de la siguiente manera: si yo lo veo y me está ofreciendo un determinado producto, un determinado servicio, una determinada billetera virtual, una determinada moneda virtual, que eso es un tema también que da para largo, no hay manera de que me engañe, porque después veo la tele y lo veo hablar, o sea, me genera confianza. Entonces ya las empresas han ido mutando, se dieron cuenta de esto, y vos ves que cualquier persona, digamos, que goza de determinado conocimiento público, y sobre todo acá hay que tener cuidado, porque muchos de los y las influencers están, digamos, tienen como objetivo público donde hay muchos menores de edad, ¿no? Entonces el nivel de vulnerabilidad es mucho mayor, y que tiene que ver con la necesidad de regular la publicidad de bienes y servicios que es realizada a través de los influencers. Esto no significa cortar la libertad de trabajo de nadie. Yo no estoy diciendo que esté mal, porque en todo caso es un derecho de las empresas la posibilidad de decirles cómo tienen que publicitar su producto o servicio. Lo único que estoy diciendo es que no se puede realizar o esquivar las normas relativas a la oferta de producto o servicio porque el producto o servicio lo realice un influencer, digamos, una persona con una red social que llega a millones de personas. Sí. Además hay una cuestión, yo estoy trabajando muy fuertemente en la cuestión de los influencers porque me interesa particularmente, sobre todo a partir de un caso que pasó hace muy poco, que tenía que ver con Generación Zoe, ¿no? Que tiene que ver con también... Los famosos que estaban publicitando... Claro, ese tipo de... Tal cual. Entonces vos decís, bueno, cualquier famoso... yo pongo siempre como ejemplo, no voy a decir ningún nombre porque no me interesa, pero digamos, hay famosos donde dicen: invertí todos mis ahorros en tal fondo de inversión que te da un 20% mensual de rendimiento en dólares, lo cual es una ilusión, porque eso se puede sostener, un poco está también vinculado a las estafas piramidales, eso se puede sostener un mes, 2 meses, al tercer mes alguien ese plato roto lo paga. Entonces no puede ser tampoco que esto no tenga regulación y que cualquier persona, sobre todo además, aunque vos no lo creas, María, las personas que resultan ser víctimas de este tipo de estafas, donde
prometen intereses irrisorios de rendimiento, son personas de muy escasos recursos, donde lo único que tienen lo invierten ahí. Por ahí tienen $500 o $1000 ahorrados, tal cual. ¿Cuánto le costó ahorrarlo? Y lo meten ahí. Tal cual. Solamente porque, claro, ¿y cómo te imaginas que debería ser una regulación? ¿Qué debería suceder? Por ejemplo, que el influencer abajo de su Instagram diga, que se ponga una leyenda en donde haga, no sé, ¿cómo te imaginas vos que debería ser la modificación? Mira, ¿qué pensás? ¿Hay algún proyecto de ley que anda dando vuelta por ahí que es muy interesante? Que por supuesto no desconozco si tiene estado legislativo, pero en otros países del mundo, en Gran Bretaña o en algunos países de Europa, ya se ha comenzado a regular la actividad de los influencers. En España, por ejemplo. Te doy un caso, digamos, muy notorio. En España también los influencers empezaban a publicitar estas cuestiones vinculadas con el rendimiento económico a tasas de interés exorbitantes, y hay una normativa de la Bolsa de Valores que dice que cuando el influencers realiza esa determinada publicidad, tiene que haber una leyenda donde diga que no es cierto que invirtió todos sus ahorros en ese fondo y que esa es una publicidad. Porque el engaño, digamos, la forma de captar la atención es, si vos te fijás y agarrás a cualquier persona en cualquier red social que publicita productos o servicios, vas a ver que, primero, lo hacen en una sensación que tiene que ver también con la publicidad, ¿no? Que lo hacen en una sensación de felicidad. Nunca vas a ver a alguien ofreciendo un producto o un servicio con un problema familiar ni amargado. Claro. Y después lo integran a la vida cotidiana. O sea, a veces uno, porque ya tiene estudiado este tema, pero no todas las personas tienen el mismo conocimiento de derecho de los consumidores, usuarios, o pueden distinguir, insisto con esto, de que hay muchos individuos, una gran parte de la ciudadanía, donde es altamente vulnerable. Y no puede distinguir cuándo es una publicidad o cuándo no. Entonces vos vas a ver a la persona, al varón o a la mujer, que digamos está en una escena de su vida cotidiana y de repente pone el lavarropa con determinado jabón líquido. Entonces uno ahí entiende que cuando dice la marca del jabón líquido es obvio que está haciendo una publicidad, pero como lo integran a la vida cotidiana, a veces uno piensa que es una escena normal de la vida, ¿no? Que están mostrando. El jabón ese. Claro, tal cual, y ahí, bueno, empieza el tema de la publicidad también subliminal, ¿no? De cómo va ingresando en el cerebro de los consumidores y usuarios este tipo de publicidades. Entonces, a mí me parece importante respecto de tu pregunta, sí, que si alguien quiere publicitar un determinado producto o servicio, primero que cumpla las mismas normativas respecto de la oferta por otros medios, ¿no? Claro. Y segundo, mínimamente que esté avisando que está realizando una publicidad y que puede el producto no coincidir con el original y que la imagen puede no ser igual al producto o al ser. Digamos, las mismas previsiones alcanzaría y sería un gran avance, no sé si alcanzaría, perdón, pero sería un gran avance que las mismas previsiones que se establecen para la publicidad por medio gráfico y por medios televisivos estén contempladas en cualquier persona que hace promoción en su red social. Digamos, vos ponete a pensar que la cuestión, te cito un ejemplo, de bebidas alcohólicas, prohibido su consumo a menores de 18 años. Eso si lo hace un influencer y publicita cualquier bebida alcohólica, no hay ninguna leyenda que diga prohibida su venta, porque no hay obligación que la diga, ¿entendés? Entonces, este universo que se denomina influencer, entonces lo que está prohibido mediante la gráfica o mediante la televisión, tampoco puede esquivarse porque cualquier persona se ponga a realizar la publicidad. Eso es lo que digo yo, no voy contra la actividad de nadie. Claro, exactamente, justamente lo que queremos dejar en claro con esto es que no estamos yendo en cuanto al pensamiento o lo que estamos hablando en contra de esa actividad, sino que se regule esa actividad, no lo que gana, porque lo que ganan es un tema de ellos. Tal cual. Y si tienen 10 millones de seguidores, 2 millones, 13, 15 millones o 30 millones, ellos sabrán cómo utilizarán eso para... Tal cual. Es como justamente vos bien decís. Ahora te saco un poquito del eje, que te quiero hacer una consulta que varias personas lo han escrito en las redes como para preguntar. Y también es algo sobre... que es un tema que es el daño punitivo,
que es la sanción, ¿no?, que está prevista en la ley 24240 para aquellas empresas que tienen una conducta reiterada, ¿no? ¿Vos pensás que, te voy a la conclusión que yo saqué, a ver si vos pensás igual que yo o que me des tu mirada, que estas empresas, como vos decías antes, que tienen esas conductas reiterativas en cometer las mismas acciones que van en contra de del consumo de los usuarios, que los vulneran, digamos, ¿no? Tiene que ver porque la sanción pecuniaria, la multa esa que se impone, es poca, es de bajo monto. Mira, yo te voy a decir... Si fuera de más alto monto, tal vez se cuidarían más. Mira, yo te voy a decir dos cosas respecto de eso. Primero que si uno quiere digamos, apercibir o sancionar a alguna empresa respecto de alguna publicidad o de algún producto o servicio defectuoso, de algún daño que le causó al consumidor, no hay ninguna duda, como te pasa a vos y como me pasa a mí, que lo primero es el bolsillo, digamos, ¿no? Uno aprende a cuidarse cuando le tocan el bolsillo por ahí, no cuando lo aperciben. Vos cruzas el semáforo en rojo y si te dicen, mira, no lo hagas más, y te viven apercibiendo y nunca te ponen una multa, digamos, económica, por ahí lo seguís haciendo. Ahora, cuando tienen una multa de 50.000 pesos, sí, no lo hago más. Claro. Respecto de las empresas y el daño punitivo, que aclarémosle a la gente, está pensado como una especie de sanción a cualquier empresa cuando actúa con menosprecio de los derechos de los consumidores y usuarios. El daño punitivo está pensado originalmente para que a la empresa no le sea más barato seguir dañando, ¿no?, que pagar. Esto, si me permitís 2 minutos, es interesante respecto de la historia. No, porque es interesante el desarrollo del daño punitivo. Esto pensó en Estados Unidos con el famoso Ford Pinto, ¿no?, que era un vehículo. Vos ponete a pensar que la década del 40 en Estados Unidos no había 25 millones de modelos para elegir como hay hoy de cada marca, ¿no? Estaba básicamente General Motors y Ford había sacado un modelo que era se llamaba Ford Pinto. Entonces había salido con un defecto de fábrica. Nafta y demás. Entonces, claro, empezaron a sucederse los accidentes y la gente empezó a reclamar. Y Ford hizo un cálculo muy simple, dijo, ¿cuánto me sale todos los coches que están circulando traerlos a la fábrica para repararlos? 10. ¿Cuánto me sale ir pagando las indemnizaciones de la gente que reclama? $6. Pero entonces me conviene que la gente se siga accidentando antes que traer todos los coches a fábrica y repararlo, porque esa ecuación económica me es más favorable. Bueno, esto pasó hasta que un juez agarró y le dijo, mire, usted no puede lucrar con la ecuación, aunque eso implique dañar a los consumidores. Le impuso una multa fuerte y ahí Ford dijo, ya no me es beneficioso. Así está pensado el daño punitivo. Vos me preguntás, yo me permito, respecto de lo que vos me decías, si es poco o mucho. El daño punitivo hoy en Argentina tiene un tope de 5 millones de pesos. Cuando se sancionó la ley y se consagraron legislativamente los daños punitivos, representaban algo así como $2.200.000. Te digo porque el otro día hice este cálculo. ¿Sabes cuánto representa $1.000? Entonces, vos me decís, porque no hay ningún método de actualización respecto de los daños punitivos. Entonces, por ahí una empresa multinacional, sí, lo que antes, cuando se sancionó la ley, eran cerca de 20 millones de pesos, vos decís, bueno, hoy son 20 millones de dólares, hoy son $20.000, y bueno, me fijo, veo, ¿no? Porque por ahí a una pyme sí le duele el bolsillo, pero a una empresa multinacional con facturación en dólares no. Entonces, respecto de los daños punitivos, me parece 2 cuestiones. Primero, que necesitan urgente un mecanismo de actualización. Urgente. Sea vía inflación o sea fijarlo en dólares, ¿por qué no? Digamos, necesitan urgente un mecanismo de actualización, porque el ejemplo que te di con números es lo más elocuente, que han quedado desactualizados, o por lo menos la idea que se tenía respecto de aquellos 5 millones de pesos no es la misma que hoy, ¿no? Anda a comprar una pizza hace 10 años y pretender que te salga lo mismo que hoy. Eso es inviable. O sea,
como primera medida requieren una actualización. Y segundo, lo que veo yo respecto de las sentencias que leo, es que yo no digo que haya que establecer un baremo para los daños punitivos, ¿no? Al estilo de España, que tiene un baremo para accidente de tránsito. ¿Cuánto vale una quebradura? ¿Cuánto vale, no? No estoy tan de acuerdo con eso respecto a los daños punitivos, sobre todo porque no todas las faltas, hay cuestiones que las empresas dañan al consumidor, pero no hicieron esta ecuación costo-beneficio, y hay otras que dicen, bueno, daño, que me haga juicio, después de 10 años cobraré el juicio, entonces yo la plata la puse a trabajar, le pago y no me representa nada. Sí. Pero compañía de seguro. Tal cual. Entonces, pero sí me parece que puntualmente requiere una actualización, y esto que yo te decía, que jurisprudencialmente uno ve la sentencia y hay muchos vaivenes, por ahí por casos muy similares. Lo que yo veo, ¿sabes qué es, María? Un falsete en la justificación de los jueces, porque yo entiendo que, insisto, no tiene que haber una tabla de daño punitivo, pero cuando vos sos juez o jueza y otorgás un daño punitivo para sancionar a determinada empresa, me parece que tenés que dar un mínimo de motivos. Acá yo he leído y leo muchas sentencias de capital y de provincia donde dicen, por la conducta de la entidad bancaria, daño punitivo en 500.000 pesos. Pero ¿por qué 500.000, digamos, ¿no? Ahí la Escuela Judicial de Bahía Blanca ha hecho un trabajo muy interesante donde ha determinado una fórmula matemática para poder cuantificar los daños punitivos. Yo la verdad que no estoy tan de acuerdo con esa fórmula matemática, no por la fórmula en sí, pero sino por las variables que tienen. Porque una de las variables, por ejemplo, es la posibilidad que el banco vuelva, o el banco o el proveedor vuelva a cometer ese perjuicio al consumidor. Y eso no lo sabés. Digamos, ¿cómo sabes la posibilidad? ¿Entendés? No. Entonces, no estoy tan de acuerdo con las variables que tiene, no tanto con la fórmula en sí. Pero me parece que acá hay una cuestión que sí hay que establecer un criterio un poco más uniforme, porque yo he visto sentencias donde desde una latita que vino mal y la persona se corta, un daño punitivo de 4 millones de pesos, y por ahí en otros casos más graves, daño punitivo... Y la realidad es que el daño punitivo, la función principal que tiene es de disuadir, ¿no? Que vuelva. La empresa no lo vuelve claro, a tal hacer. cual. Entonces vos decís, bueno, una heladera me vino, no me funciona, llamo no me traen el repuesto, no me la cambian. Bueno, daño punitivo, 10.000 pesos. Y vos decís, realmente 10.000 pesos, por citarte un ejemplo, ¿es un incentivo para una empresa multinacional, una empresa fabricante de heladeras para que no lo vuelva a hacer? Me parece que no. Entonces, lo que yo, insisto con esto, veo es mucha disparidad de criterio respecto de la cuantificación del daño punitivo, y eso también es un problema porque eso genera, por un lado, inseguridad jurídica, y por el otro lado, que el consumidor diga, bueno, esto me puede salir bien, me puede salir mal, no sé por cuánto pueden condenar a la empresa, en duda litigo. Un buen camino. Sí creo que lo que actualmente se conoce como COPREC, que es la instancia, por lo menos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, es una instancia previa respecto del proceso judicial. Ha canalizado bastante bien ciertos reclamos de los consumidores y usuarios. Creo que falta, nosotros necesitaríamos, por ejemplo, en Brasil hay tribunales de menor cuantía. Vos ponete a pensar que si a vos no te funciona una licuadora y tenés que judicializar por una licuadora, cae la causa en el mismo juez donde tiene que atender un daños y perjuicios, donde una persona atropelló a otra y reclaman los familiares por la muerte. Entonces, me parece que sí por ahí harían falta algunos tribunales de menor cuantía, porque, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque el daño punitivo, ahí, bueno, hay otra cuestión también que da para largo. No puede ser impuesto solamente al ser una sanción, una especie de sanción penal, puede ser impuesta por un juez, no puede ser impuesta por un organismo administrativo. Entonces, ahí también hay otra cuestión que, bueno, será tema aparte. Claro, lo que ¿no? te impone, por ejemplo, una defensa del consumidor de un municipio es una multa. Sí, y no todos los municipios, en la provincia de Buenos Aires existen lo que llaman las OMIC. Sí, y no está reglamentado. No todos los municipios tienen la facultad de poner multas, exacto, digamos, exacto. ¿no? Entonces hay municipios donde impone multas que no es, reitero, no es el daño punitivo, ¿no? Pero claro, ahí también
por eso un poco de lo que hablábamos de la disparidad de protección al consumidor a lo largo y a lo ancho de Argentina. Por ahí alguien de Jujuy que vive en la localidad de La Quiaca no tiene la posibilidad de acudir a una OMIC, ¿no? Claro. Para que le solucionen administrativamente. Entonces se genera el problema de, pero es una licuadora, juicio, no hago, y ya está, y se termina ahí. Ya está, y perdés el producto. Tal cual. Sí, y nos falta transitar un camino todavía para llegar. Bueno, ya estamos llegando al final de la entrevista. La verdad que te vuelvo a agradecer porque el tiempo vale oro para todos, que estés acá. ¿Querés agregar algo más para cerrar? No, lo único que sí me gustaría decir, si me lo permitís, respecto del tema que venimos hablando de los consumidores y usuarios, es una necesidad, sí, que el legislador se ponga a tono acá. Hay cuestiones que no pueden solucionarse con parches de reglamentaciones del Banco Central o decretos de necesidad y urgencia. Me parece que nos debemos... insisto, se ha avanzado mucho, hay proyectos de código del consumo y demás, pero hay cuestiones en las que claramente los hechos fueron a una velocidad supersónica y es el juez o la jueza quien tiene que cubrir ciertos aspectos. Insisto, el tema que hablamos de los influencers me parece que requiere un tratamiento legislativo urgente. Y después sí, digamos, en lo que es consumidores y usuarios, los jueces pueden hacer mucho, la ley puede ser más perfecta que no, pero está claro que se requiere que los problemas de los consumidores y usuarios, si no hay un tratamiento y una idea de solución respecto desde el Estado mismo, es muy difícil que los jueces cubran todas estas cuestiones. Vos mencionaste al pasar el tema de los seguros, digamos. Claramente uno no puede estar en contra de la actividad aseguradora. Las tasas de interés que se fijan en determinadas jurisdicciones para los juicios, ahí volvemos a lo mismo. Costo-beneficio, a muchas aseguradoras les conviene patear el juicio, pagar en 4 o 5 años cuando haya sentencia, las tasas de interés no alcanzan, entonces hacen un poco, el tema es la especulación respecto de esto, ¿no? Y bueno, pero ahí ya será un tema que requiera un tratamiento legislativo más fuerte y más firme. Sobre todo, insisto con esto, a mí lo que me preocupa es la disparidad de criterio judicial, depende de una u otra jurisdicción. Entonces, no puede ser que el consumidor o la consumidora esté más protegido, sea que litigue en capital, provincia, en determinado lugar. Me parece que hay que un poco emparejar y darle la posibilidad a todos los consumidores y usuarios que tengan la misma protección. Bueno, con eso ya cerramos, te agradecemos. Gracias por la invitación. Bueno, nos vemos el jueves próximo, no, el otro. Ya le vamos a ir anunciando el invitado. Así que muchas gracias, colegas, y gracias, Néstor. Gracias a vos.